endereza mi camino, Él aligera mis pasos, me hace correr. Tú me diste el escudo de la salvación, con tu mano derecha me sostienes. El Señor vive, bendita sea la roca, exaltado sea mi Dios, mi Salvador. Bendito sea el Señor. Él es el Dios que me protege, Él es el Dios que me libra de mis adversarios. El Señor vive, bendita sea la roca, exaltado sea mi Dios, mi Salvador. Bendito sea el Señor. Él es el Dios que me protege, Él es el Dios que me libra de mis adversarios. Seamos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Hoy veremos Jesús el Maestro a seguir. Como siempre, tendremos primeramente la lectura de la Palabra del Señor, luego una oración y seguiremos con el mensaje. Dice la Palabra del Señor: Jesús dijo, el discípulo no es superior a su maestro, pero cualquiera que es plenamente instruido será como su maestro. Lucas capítulo 6, verso 40. Ahora oremos. Padre, le pedimos su bendición y permítanos en este momento entrar en su palabra y entender eso que todos necesitamos, aunque todos no nos creamos maestros, pero lo somos. Y hoy veremos esta realidad y necesitamos el modelo de Jesucristo en nuestra vida. Por el nombre de Jesús. Amén y amén. Dijo Jesús, pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mateo 23, 8. En la actualidad es muy común usar la palabra profesor como sinónimo de maestro. Sin embargo, se encuentra que hay muchos puntos en común, así como diferencias importantes entre ambos términos. Para algunos académicos sus diferencias son mínimas, ya que ambos imparten conocimientos. Para otros académicos, si bien aceptan que estas dos palabras señalan a todo el que enseña académicamente, indican categóricamente que existen diferencias que los distinguen. La principal diferencia que encuentran es que el maestro enseña no solo en conocimiento de su materia académica y especializada, como lo haría un profesor o docente, sino que además de impartir conocimientos, es un formador de valores con el ejemplo. Entonces, el maestro tiene la habilidad extraordinaria de poder transmitir valores, principios y ofrecer un modelo formador de vidas, dando el apoyo emocional y psicológico requerido para formar vidas. En este sentido, los profesores de niños pasan a ser maestros, formadores de valores, a más de los conocimientos. En la Biblia, la principal palabra traducida como maestro viene del griego didaskolos y era usada para quienes, a más del conocimiento, eran modelos de vidas. Por eso se la usaba para quien mostraba este tipo de características y era un alto grado de reconocimiento. Por ello se les llamaba rabí o doctor. Por supuesto se diferenciaba de médico, pues doctor de medicina era iatros en el idioma griego. A través de la historia muchos hombres y mujeres han sido llamados maestros, maestras, por su ejemplo y sabiduría. En la Biblia a Jesús se le llamó maestro, rabí, o sea, didaskalos. Reconocimiento que era por sus méritos. Por supuesto,
también se reconocían sus conocimientos como un gran maestro en su tiempo. Usted puede verlo eso en Lucas capítulo 2, el verso 46, el capítulo 5, el verso 17, en Juan el capítulo 3, el verso 2 y el verso 10, en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, verso 34 y Primera de Timoteo capítulo 1, el verso 7, entre muchos pasajes más. Así que la palabra maestro, maestra, denota la presencia de una personalidad que enseña con la palabra y con los hechos como ejemplo de vida, a diferencia de un profesor que transmite conocimientos. Sin embargo, quien demostró ser un verdadero maestro con todas las cualidades fue y es Jesucristo. Por ello Él manifestó: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Juan 13:13. Por ello, hoy pondremos de relieve los rasgos más sobresalientes de la personalidad de Jesucristo, en la que demostró como hombre sus cualidades de maestro y es ejemplo a seguir para todo ser humano, muy en especial a los creyentes. Quizás usted está preguntándose, ¿por qué tratar este tema? ¿Y yo qué tengo que ver con este tema? ¿Quiénes deberían saberlo son los profesores o los que les gusta enseñar? Pues tengo que decirle que no es así. La respuesta es simple. El tema es importante para todo ser humano, ya que parte del principio fundamental de que todo ser humano, aunque en diferentes niveles, somos formadores de vidas. Pues querramos o no, todos somos maestros respecto a quienes están bajo nuestro cuidado o respecto a quienes somos modelos a seguir, como nuestros hijos, nuestros hermanos menores, nuestros amigos, amigas, que ven en nosotros un modelo a seguir. Y si bien felicitamos a los maestros dedicados a la docencia, tanto ellos como nosotros debemos seguir el modelo y atributos del Maestro por excelencia, Jesucristo, y así formar una mejor sociedad. Porque aunque tratemos de deslindar la responsabilidad de formadores de vidas y valores, todos estamos en esa condición, formando y formándonos en la vida. De tal manera que somos maestros y discípulos a la vez, a lo largo de nuestras vidas. Por tanto, responsables de la formación de la sociedad en cada tiempo y cultura. Por eso Jesús dijo: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y exclamó: ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay del hombre por quien viene el tropiezo. Mateo 18, versos 6 y 7. Así es que usted y yo no debemos ser tropiezos. De allí la necesidad de que tengamos presente las cualidades que como maestros tenemos que tener, porque somos formadores de vidas al nivel en que nos encontremos. A la vez, tenemos que aprender a escoger bien en quién o quiénes estamos depositando nuestra confianza y confiando en su dirección como maestros, pues es a quién o a quienes estamos aceptando como nuestros maestros y nosotros llegamos a ser sus discípulos. Debemos razonar y reflexionar que el modelo a seguir y a aprender para nuestra vida debe ser Jesucristo. Pablo lo expresó de esta manera: sed vosotros imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Primera de Corintios 11:1. Así que veamos algunos puntos básicos de Jesús como maestro en modelo a seguir. Primeramente, Jesús y su aspecto físico. Isaías dice de Jesús: el fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Isaías 53:2 de la traducción en lenguaje actual. ¿Sabe? Los evangelios no se interesan en describirnos el aspecto físico o exterior de Jesucristo. Sin embargo,
y sin duda alguna mostró un aspecto impresionante, pero no en belleza, sino en personalidad, atributos de autoridad y modelo de ejemplo de vida. El sistema nos ha vendido que nuestro aspecto físico debe ser el que impresione y nos venden estereotipos como modelos para impresionar físicamente, sin importar los valores formadores de vidas, sino solo el poder e impacto psicológico externo para supuestamente lograr lo que queremos. Por tanto, nos vuelven sensuales, hedonistas y vanidosos. Y si bien nuestra presentación física debe ser de la mejor manera, no requerimos ser ostentosos ni vanidosos, sino más bien preocuparnos en que sean nuestros valores cristianos y bíblicos los atrayentes como modelo a nuestros hijos, hermanos, trabajadores, etc. Así que la primera cosa es, deje al lado el aspecto físico y muestre sus cualidades de persona. La segunda, Jesús y su cualidad atrayente. Dice la Escritura, mientras él decía estas cosas, aconteció que una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Y él dijo, más bien, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas capítulo 11, versos 27 y 28. Por supuesto, Jesús, como todo ser que toma popularidad, fue atrayente a todos los que le escuchaban y veían sus valores bíblicos. Y como todo hombre, también fue atrayente con su vida al sexo opuesto. Muchas mujeres le seguían y lo admiraban. María y Marta, hermanas de Lázaro, María Magdalena, la mujer que le ungió un perfume, etcétera, etcétera. Pero Jesús muestra que la mejor atracción que debemos aspirar es que encuentren en nosotros el gozo y modelo de felicidad por ser quienes llevamos la palabra del Señor y de alguna manera la seguimos. Por eso manifestó que no debía ser la felicidad el haber sido procreado, sino el obedecer la palabra de Dios y guardarla. Jesús y su voluntad para ser ejemplo. Manifestó, venid a mí, todos los que estéis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11, versos 28 y 29. ¿Sabe? Jesús durante su ministerio mostró su voluntad férrea de ser ejemplo en lo que enseñaba y vivía. Disfrutó de lo que se le ofrecía, bodas, banquetes, regalos, perfumes, etc. También enfrentó con entereza y ejemplo el hambre, la sed, el cansancio. Tuvo una actividad intensa que en ocasiones no le dejaba tiempo ni para comer, como en Samaria, al brindarle el evangelio a la mujer samaritana, como está en Juan el capítulo 4. Fue sujeto a vejaciones, angustia, tristeza, etc. Sin embargo, respondió siempre a las demandas de ejemplo con una voluntad férrea. Usted puede verlo en Marcos el capítulo 3, el verso 20, en el capítulo 4, el verso 38, en el capítulo 6, el verso 31, en Lucas el capítulo 22, 44 y por supuesto muchísimos pasajes más. Este es un modelo que debemos cultivar, sobre todo en los hogares con los hijos, pues el sistema nos ha vendido el brindar todo lo material disponible y que las demandas de ejemplo, como la paciencia, la atención, el amor, la enseñanza, etc., vienen a ser molestias. Es más, se nos instan al derecho de que no debe molestarnos cuando nos solicitan estos servicios de amor y de voluntad. Otro, Jesús y el servicio a los demás. Dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, verso 45. Desde el comienzo de su actividad, Jesús renunció a usar de su poder para fines egoístas, porque como él dijo, no vino para ser servido, sino para servir. Este es un atributo de ser maestro y que debemos aprenderlo, pues ahora buscamos solo ser servidos como modelo de valores intrínseco de ser mejor y tener posición superior. Para Dios en su plan eterno y para una sociedad mejor, no hay mejor modelo de enseñanza y de ser maestro que aprender a servir.
Por eso la Escritura dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, los versos 25 al 28. ¿Cuánto nos cuesta hoy aprender a servir? Pero este es uno de los atributos de ser maestro, como ejemplo de vida a todo nivel. Jesús y la oposición aún de los suyos. Dice la Escritura, después de esto andaba Jesús por Galilea. No quería andar por Judea, porque los judíos le buscaban para matarlo. Por tanto, le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Pues ni aun sus hermanos creían en él. Juan capítulo 7, versos 1, verso 3 y verso 5. ¿Jesús tuvo oposición para el cumplimiento de su ministerio? Claro que lo tuvo, a todo nivel, pues la oposición viene incitada por Satanás. La oposición de Jesús vino de todos los frentes. Su familia, como en Marcos 3:31 y sus siguientes, de sus seguidores, en Marcos 8:32, de los religiosos de su tiempo, de los gobernantes que ostentaban el poder, pues se vieron amenazados en perder su poder y usufructo. Pero nada pudo desviarlo de la misión de sacrificio y abnegación que su padre le había encomendado. Como maestros debemos esperar oposición, sí, claro, pero no debemos desmayar, porque a su tiempo tendremos la victoria. También Jesús mostró con su vida práctica lo que enseñaba. Dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Su vida fue la mejor manera de mostrar en la práctica la teoría, pues Jesús puso por obra la misma resolución consciente que exigía de sus discípulos. Mostró que experimentaba las mismas pasiones y frustraciones que cualquiera de sus seguidores, como enojo en Marcos 3:5, 10:4, celo reformador en Mateo 10:34, Juan 2:15, y de polémica en Mateo 23, los versos 4 al 33, Marcos 8:33, Juan capítulo 8, los versos 34 al 58. Pero estas estaban al servicio de los demás, particularmente de los desvalidos. Tal fue su preocupación por la suerte de los desvalidos, que declaró que todo bien que a ellos se hiciera sería como hacérselo a él. Así dice Mateo 25:40, Marcos 2:15, Lucas 6:20. Sin hacerse ilusiones acerca de los hombres débiles e ingratos, predicó como nadie más el amor al prójimo y a los enemigos. Usted puede leerlo en Mateo 5:22 al 26, Lucas 9:62, 14:28 y sus siguientes, Mateo 7:11, Juan 2:24. Viviendo como hombre entre los hombres, experimentó todas nuestras limitaciones humanas sin cometer pecado, dice Hebreos capítulo 4, el verso 15. Conoció la tentación, Hebreos 2:18, la angustia en la oración, Hebreos 5:7, la disciplina en la obediencia, Hebreos 5:8. ¿Sabe? El maestro muestra en la vida práctica cómo enfrentar los problemas. También Jesús vivió por fe. Jesucristo enseñó a vivir por fe al escriba que quería seguirle. Jesús le manifestó que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8, versos 19 y 20. A sus discípulos les dijo que cuando salgan a predicar no lleven bolsa ni alforja, porque el obrero es digno de su salario. Lucas capítulo 10, los versos del 3 al 7. Y si bien conocía las profecías del Antiguo Testamento y los hechos del porvenir, esto no le eximió de vivir por la fe. Marcos 9:1, Marcos 13 del 5 al 37, Lucas 22 del 31 al 34 muestran toda esta verdad.
Nosotros debemos con su ejemplo vivir de igual manera, por fe, como dice Primera de Pedro 2:21. También Jesús y su conocimiento de la palabra de Dios. Jesús les dijo: ¿nunca habéis leído en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo? El conocimiento de las Escrituras y su interpretación correcta era su pilar fundamental en la enseñanza y la defensa ante los sacerdotes, y para vencer las tentaciones, por supuesto. Usted puede leer en los evangelios innumerables pasajes de esta parte. La palabra de Dios, la Biblia, es la parte vital de la enseñanza y vida de cada creyente y maestro. Usted y yo como maestros a todo nivel debemos aprender la palabra de Dios. También los milagros, Jesús y los milagros. Dice que mientras Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él porque vieron los milagros que hacía. Juan capítulo 2, versos 23 de la traducción en lenguaje actual. Porque aún sus milagros, signos del amanecer de la era mesiánica, fluyeron de tal manera que sirviera a la humanidad para tener fe en Dios, mediante la enseñanza de una vida en comunión con el Padre y lleno del poder del Espíritu Santo. Este estado de armonía y comunión con Dios para llevar el mensaje con poder y paz es el que se nos pide a nosotros que lo tengamos. Dice Efesios 5:18 que debemos ser llenos del Espíritu Santo. También Jesús y la solidaridad. Dice la Escritura: porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todo, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El haber tomado forma humana y vivir con nosotros muestra su solidaridad con nuestras necesidades y flaquezas, como el hambre, el dolor, la muerte, etc., en la que demostró ser solidario hasta la saciedad, dando de comer, llorando, riendo, acompañando y colocando su fe para hacer el bien. Pero la solidaridad de Jesucristo con el resto de la raza humana fue más allá, pues el Nuevo Testamento en varios pasajes manifiesta que Cristo, ahora en su gloria, con todo el poder, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Un maestro no se avergüenza de nada, menos de sus discípulos. También disfrutó de lo que tenía. Este es un buen atributo. Dijo Jesús: ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, y os endenchamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Pues se parecen a los niños sentados en la plaza, que gritan a los demás: tocamos la flauta y no bailasteis. Mateo capítulo 11, los versos del 16 al 18. Quizá uno de los atributos que más hemos soslayado es el de disfrutar de todo lo que tenía y hacía en medio de las circunstancias que le tocó vivir a Jesús. Si al cumplir su objetivo merecía estar con la gente en sus fiestas, festejos, alegrías, lo hacía, como en las bodas de Canaán, que se relata en Juan capítulo 2, o con Zaqueo en Lucas capítulo 19, los versos del 1 al 9. Esto llevó a que lo acusen de ser pecador, como en Lucas 5:27, y que podemos decir de la mujer que le ungió con perfume y de los ricos que venían a él. Jesús no se quejaba, más bien miraba con optimismo, animando a sus seguidores. Nos enseñó a mirar con positivismo la vida, a disfrutar de lo que Dios nos da, sea mucho o sea poco, y a enfrentar lo negativo del mundo y el sistema con el poder de Dios. Ese es un atributo hermoso. Hay que aprender a disfrutar y enfrentar. Concluyamos. Desde el punto de vista académico, en la actualidad hay muchos profesores,
pero pocos maestros. Y el único maestro que con su ejemplo y vida fue capaz de enseñar, modelar un ejemplo de vida que no solo hace al ser humano un ser mejor, sino que con su poder puede salvarnos y brindarnos vida eterna, es Jesucristo. Y dado que todos somos maestros al nivel que estemos, nivel de padres, de hermanos, de hijos, de empleadores, de amigos, etc., sin lugar a dudas estamos impelidos a seguir el ejemplo del maestro de los maestros, el Jesús de Nazaret. Pues cada uno de nosotros somos maestros, discipuladores y discípulos con nuestra vida en el hogar, en el trabajo, en toda actividad que desarrollemos. Sin lugar a dudas, Jesús desea que sigamos su ejemplo y seamos buenos maestros, discípulos. Entonces cosecharemos frutos para Dios y Él nos dará su recompensa. Recordemos que el obrero es digno de su salario, dice Lucas 17, y lo que sembramos cosechamos, 2 Corintios 9:6. Solo así lograremos cambiar a nuestra sociedad, ya que, querramos o no, somos líderes, maestros, al nivel en que nos encontremos. Así es que usted y yo debemos aprender de Jesús porque somos maestros, al nivel en que estemos. No importa la edad ni la posición social o económica, siempre habrá quien está viendo nuestro modelo y debemos ser buenos maestros, pero también debemos aprender de Jesús para hacerlo. Ahora oremos. Padre Celestial, le agradecemos por su palabra. En realidad, cuando llega el día del maestro, cuántos regalos se les da y todo, ya es muy bonito, pero nosotros también somos maestros. Maestros al nivel de que somos modelos y debemos dar valores. Esos valores que hagan de cada ser humano mejor. Y cuando el ser humano es mejor, cambiará la sociedad. Y por supuesto, debemos también llevar el mensaje de salvación, porque más allá de una sociedad que sea más justa, necesitamos que sean salvos por la eternidad. Así que usted y yo, como creyentes, debemos aprender de Jesucristo, el Maestro, a seguir. Que así sea, en Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias. Pronto nos veremos con otro mensaje. Hasta entonces, que Dios los bendiga.